La siguiente historia la comparte Emerson Varela desde el grupo de Facebook. No le ocurrió a él, pero le fue confiada y ha hecho el favor de redactarla y ahora nos toca a nosotros relatarla para compartirla con todos ustedes. Le agradecemos la confianza y a ustedes les decimos que sean bienvenidos a Relatos de la Noche. La tía Eva fue durante toda su vida una mujer muy generosa y caritativa con su prójimo, religiosa, benévola, adinerada. Una mujer solitaria y todavía soltera a sus más de 60 años de edad. La tía vivía en una enorme y antigua casa en aquel pueblo del interior, y aparte de ella, habitaban ahí también una ya madura ama de llaves y un viejo jardinero que al mismo tiempo ayudaba en otras tareas de mantenimiento de la casa. La tía tenía también un pequeño loro parlanchín, que permanecía en una estaca durante el día y en una jaula grande durante la noche. Ese era básicamente su universo. A pesar de su soledad y estilo aislado de vida, la tía era sin duda un ejemplo de bondad y solidaridad para con los demás, ya que se decía, había ayudado a mucha gente del pueblo en diferentes situaciones y circunstancias, y no cobró en ninguna de esas oportunidades por los favores que a tantos había prodigado, lo cual le había dado con justa razón la fama de ser una mujer bondadosa. Recuerdo cómo muchas veces de niños, a mis hermanos, a mis primos y a mí, nos celebró nuestros cumpleaños en su enorme casa, invitando no solo a nuestras familias completas, sino a nuestros amigos cercanos. Tengo también en mi memoria el recuerdo de cómo la tía nos había asignado a cada uno de los niños de la familia, cada domingo, una pequeña mesada cuando íbamos a verla, lo cual, en nuestras pequeñas manos infantiles, era toda una fortuna que nos permitía llenar nuestros bolsillos con golosinas. Así fueron pasando los años hasta que todos crecimos, y la tía, aún en esos días, continuaba apoyándonos en lo que podía con nuestras vidas. Nosotros fuimos como los hijos que ella nunca tuvo, pero que la vida de algún modo le permitió disfrutar. Desgraciadamente, un mal día, la tía Eva murió de un paro cardíaco a sus ya más de 75 años. Recuerdo que fue un día triste y de gran conmoción en todo el pueblo. Mucha gente llegó a su casa para acompañarnos a sus familiares en el velorio. Fue un día muy largo y triste para todos, ya que era el día en que se escribía el último renglón de la historia de vida de aquella buena mujer. El entierro se llevó a cabo no en el panteón del pueblo, sino en el cementerio general de la ciudad grande de la zona, donde la tía tenía ya una tumba reservada para cuando llegara ese día, el día de su eterno descanso. Cuando la iban a enterrar estaba yo muy enfermo. La fiebre que tenía producto del dolor y congestión estomacal, venida quién sabe de dónde, me impedía levantarme de cama y por más que quise, no pude estar ese día en el entierro con todos despidiendo a la más querida de mis tías. Fue triste, fue doloroso, fue muy frustrante para mí. Pasaron un par de días más hasta lograr sentirme mejor. Me entristecía la idea de no haber estado en el sepelio de la tía y más aún porque días después me iría a estudiar fuera del país gracias a una beca universitaria que obtuve meses antes. Eso hacía particularmente difícil tener el tiempo necesario para ir a la ciudad a visitar la tumba de mi tía. Recuerdo que me fui a mi viaje de estudios 6 días después del entierro, e iba con un pesar muy hondo por su partida. Pero me juré ir a visitar su tumba en cuanto volviese al país. Habían transcurrido ya 2 años y medio de mi proceso de estudios cuando llegó el día de regresar a casa. El tiempo realmente se pasa volando, pensé, mientras veía por la ventanilla del avión, al llegar a mi ciudad. El avión por fin aterrizó. Pasé por todo el trámite de migración y aduanas y una vez que salí, mi familia me esperaba alegre en la salida. Fue emocionante volver después de más de 2 años de ausencia, ver a mis padres, a mis hermanos, a todos los demás. Sin embargo, por inercia sentí también pena, ya que me entristeció el hecho de no ver entre todos a la tía Eva.
Gran parte de mis logros y oportunidades académicas fueron gracias al esfuerzo de mis padres, pero también gracias a ella y a su inagotable buena voluntad. Ese día fue de celebración por mi regreso y mis logros académicos. Hicieron una fiesta y todos recordaron a la tía Eva. También recordaron el hecho de que había sido yo el único en no haber ido a su entierro, por lo que les dije en voz alta: el fin de semana iré sin falta a la ciudad y visitaré su tumba. Y así fue. Recuerdo que el viernes tomé el carro de mi papá y me encaminé yo solo hacia la ciudad para ir a visitar la tumba de la tía. Salí por la tarde. La ciudad estaba a 2 horas o quizás un poco más de camino, por lo que según mis cálculos llegaría a las 4 de la tarde al lugar, lo cual me daría tiempo de visitar la tumba y volver a casa antes de las 7 de la noche. Esto era algo que debía hacer, que esperé durante más de 2 años, ya que reivindicarme por mi ausencia en su entierro era, además de una cuestión de amor hacia mi tía y su recuerdo, también una cuestión de honor por cumplir mi promesa. La ciudad era grande y habían cambiado algunas cosas. Yo la conocía bien, pero el tráfico me robó bastantes minutos extra de los calculados. Me fue algo difícil llegar al cementerio, pero llegué por fin, y una vez ahí, recordé que no había preguntado a nadie por la ubicación exacta de la tumba. La verdad es que no tenía ni idea de en qué parte estaría el lugar de descanso de la tía Eva. Aún así, entré al cementerio y pensé que lo mejor era llamar a mi familia por teléfono y preguntar dónde era que estaba. Le marqué a mi mamá. Después de varios repiques, respondió. Le dije que estaba ya en el cementerio, pero no sabía dónde estaba la tumba. Sí, hijo. Ve y baja por el área de los nichos. De pronto, la llamada se cortó. El celular se apagó al agotarse la batería. Lancé una exclamación de disgusto y me dije: ahora me tocará buscar sin ayuda. Ya pasaban de las 5 de la tarde, lo cual implicaba que me agarraría la noche en el camino de vuelta a casa. De lo poco que mamá alcanzó a decir en la llamada era: baja por el área de los nichos. Vaya, me dije a mí mismo, si mamá dijo eso, significa que la tumba no está en la tierra, sino en el área de los nichos. Eso me dio confianza, pues pensé que ya tenía la mitad de la información. Ahora solo me quedaba a mí resolver la otra mitad. Casi trotando me encaminé hacia la entrada de los nichos, que es una parte prácticamente subterránea, ubicada dentro del cementerio pero a un costado, siguiendo una especie de bajada pavimentada y cuyas puertas a esa hora aún deberían estar abiertas. Traté de buscar a las personas encargadas del lugar para que con su ayuda me fuese más fácil ubicar la tumba de la tía, pero no pude hallarles. La oficina ya estaba cerrada. A pesar de ello, estaba emocionado porque faltaba poco para que pudiese cumplir la promesa hecha a la tía Eva. Solo era cuestión de hallar la placa del nicho con su nombre, y la promesa estaría prácticamente cumplida. Podría pararme frente a su tumba y agradecerle por todo su apoyo en vida hacia mí. Las puertas de acceso a los nichos estaban abiertas y para entrar había que bajar una larga escalera de anchos peldaños. Por dentro, el lugar era, como dije, básicamente un largo pasillo subterráneo con varios pequeños pasillos laterales que contenían muchos nichos, unos vacíos y otros conteniendo ya a personas difuntas. Todo estaba muy iluminado y con un fino piso de cerámica reluciente. Recuerdo que al final de ese largo pasillo habían unas escaleras hacia abajo que conducían hacia otro nivel o piso también subterráneo, que estaría lleno de nichos ubicados de igual manera que en el primero. Ambos pasillos eran verdaderamente largos, tanto que por un instante estuve tentado a abandonar la idea de cumplir mi promesa ese día y volver después con alguien de mi familia que supiera la ubicación exacta. Pero no iba a incumplir.
me decía a mí mismo. Ya estoy aquí y no me iré sin cumplir mi objetivo. Voy a hallar esa tumba. En mi obstinación, lejos estaba de imaginar que lo mejor en esa ocasión habría sido hacer caso a mi instinto, pero lamentablemente no lo hice y seguí con mi búsqueda. Cuando entré al lugar, me encontré a un par de personas visitando las tumbas de sus parientes. Verles ahí me dio algo de aliento. Al menos no estoy solo, pensé. Poco a poco, me fui adentrando más allá en el primer largo pasillo sin éxito. El nicho de la tía no aparecía por ningún lado, y eso estaba comenzando a desalentarme, hasta que llegando a la última ala de ese largo pasillo descubrí que no había ninguna persona sepultada ahí, lo cual indicaba que mi búsqueda en ese primer pasillo había concluido, y la opción que quedaba era dirigirme a las escaleras del siguiente nivel subterráneo, bajarlas, y ahora buscar entonces en ese inmenso pasillo de abajo. Miré mi reloj. Marcaba las 5:25, por lo cual, según yo, me quedaban unos 35 minutos para hallar el nicho de la tía, cumplir la promesa e irme. Sin embargo, es aquí donde he de mencionar que, sin saber cómo, cometí un error de principiante, por decirle de algún modo, ya que en mi ansiedad por hallar rápido la ubicación de la tumba, olvidé por completo preguntarle a alguien a qué hora exactamente se cerraban las puertas de acceso a los nichos. No sé por qué razón tenía yo la idea desde el principio de que las puertas cerrarían a las 6, pues yo había entrado pasadas las 5 al lugar. Nunca vi el letrero de la entrada que decía hora de apertura 7, hora de cierre 5:30. Confieso que a esas alturas, a pesar de la promesa, ya deseaba irme, pero seguía mi búsqueda ahora en el pasillo de abajo. Me di cuenta de que era sustancialmente más largo que el de arriba. Busqué y busqué durante algunos minutos y con ello me adentré más y más al pasillo, hasta que de repente, y sin razón aparente, se apagaron las luces de golpe. Aquello me congeló la sangre, ya que tuve un pensamiento terrible. Las puertas las cerraron. Por inercia me llevé la mano al bolsillo tratando de hallar mi celular, y lo tomé, pero en ese momento un enorme peso de impotencia me sobrevino, ya que recordé que se había descargado la pila cuando llamé a mi mamá. Aquello era alucinante en el sentido más terrorífico de la palabra. Estaba encerrado en aquellos pasillos, solo, a oscuras y sin poder pedir auxilio ni llamar a nadie. Y lo más sobrecogedor, estaba rodeado de decenas y decenas de tumbas en aquellos dos pasillos lúgubremente silenciosos. Corrí en la oscuridad hasta las escaleras para subir al primer nivel, y al hacerlo, descubrí con horror que las puertas estaban completamente cerradas. Ni siquiera había podido hallar la tumba de la tía. Todo aquello había sido en vano y no tenía sentido. ¿Cómo es que me hallaba en aquella situación de una manera tan absurda? ¿Cómo no me percaté de los horarios, de ese detalle tan elemental? Golpeé con todas mis fuerzas aquellas pesadas puertas, las cuales tenían en lo alto cada una un par de pequeñas ventanas por donde se colaba un poco de luz, muy tenue, que era toda la iluminación de la que disponía en esos momentos, mientras caía por completo la noche. No me da pena confesar que sentí deseos de gritar, y lo hice. Grité, debido a que estaba poseído de un miedo indescriptible, de un pánico sobrehumano. Lloré pidiendo ayuda, implorando por que alguien me escuchara y me rescatara de aquel encierro, que es, quizás, uno de los encierros más aterradores que existen. Para mí era como estar encerrado en una enorme morgue llena de cadáveres antiguos, completamente solo. Aquello era un infierno absoluto. El miedo, la sugestión, eran horrores que en ese momento me dominaban por completo.
Mi mente estaba nublada, aturdida. Era yo como un niño vulnerable a todo eso en esos momentos. Sin querer, recordaba relatos que había escuchado a familiares y amigos tantas veces e imaginaba que toda clase de espantos o cosas terribles podrían llegar a mí en cualquier momento, aterrorizarme, enloquecerme. Por un momento me sentí un muerto en vida, un muerto más ahí en medio de todos los muertos. Solo que atrapado en una inmensa tumba de horror e impotencia, ya que de algún modo yo estaba también enterrado en ese sitio, y mi tumba eran aquellos 2 largos y fríos pasillos que eran mi mundo en ese momento. Un mundo gris y aterrador al que solo pueden pertenecer las almas en pena. Pensé, ¿iré hoy a enloquecer con todo esto? Puedo jurar que en esos momentos hubiese querido morir de verdad. Descansar en alguno de esos nichos, aunque fuera de manera anónima, con tal de no pensar, de no sentir, de no imaginar, ya que respirar era una desventaja para mí en esos momentos. Sentí dolor de cabeza y fue eso, irónicamente, lo que me hizo sentirme vivo de nuevo. El dolor me devolvió a la realidad y por ende, y de alguna manera desconocida, me hizo de nuevo tener control de mi mente y mi voluntad a medias. Pude recordar que llevaba conmigo mi pequeño encendedor de metal, ya que por aquellos tiempos tenía el mal hábito del cigarrillo. Fue gracias a eso que de manera irónica tal vez pude tener un poco más de luz y de calor. Sin embargo, esa luz que fue mi ayuda inicial era, a la vez, la causa de mi posterior tormento, pues si a oscuras era ya presa del terror, ahora con ese poco de luz podía ver a mi alrededor y darme cuenta aún más de lo solo que estaba en aquel recinto, que hacía crudo honor a la muerte. Tenía en el bolsillo también 5 cigarrillos en un paquete, y encendí uno para tratar de controlar mi ansiedad y darme algo de ánimo. Yo estaba sentado en el suelo con mi espalda apoyada en una de las 2 puertas cerradas, por lo tanto, mi vista daba de frente hacia el fondo del pasillo. Me aterraba el hecho de que había otro nivel bajando esas escaleras del fondo. Era una sensación como de que algo o alguien iba a subir de un momento a otro y que yo iba a presenciarlo ahí desde donde estaba. Ya había anochecido, pues ya casi no se colaba luz desde las ventanas de las puertas. Tomé el encendedor y lo prendí, y pude ver que las agujas en mi reloj de pulsera marcaban las 9 de la noche. Llevo más de 3 horas encerrado aquí, pensé. Al menos el tiempo con su lento transcurrir era junto a mi encendedor de metal, mi único aliado en aquel mundo de encierro, de soledad y de sombras. Cuando hablaba conmigo mismo, lo hacía ya en voz muy baja. Y es que quizás en ese lapso temporal de psicosis en el que probablemente me encontraba, me daba miedo hablar fuerte porque pensaba que con eso podría despertar a los muertos de su profundo y eterno sueño. A esa hora yo ya tenía mucha hambre y al mismo tiempo que miedo empecé a sentir indignación, ya que estaba ahí para cumplir una promesa por amor sincero y estaba recibiendo un castigo. Al grado que incluso pensé, ¿será esto un castigo de la tía por no haber estado presente en su entierro? Empecé a hablar en voz muy baja y a decir, tía, perdóname por no haber estado ese último día contigo. Fue imposible para mí. No fue por gusto. Estaba enfermo. Tú sabes que yo te quería mucho y tú eras mi tía favorita. Lo siento, tía Eva. Lo siento de todo corazón. Mi pequeño y solitario monólogo fue interrumpido por el peso de mis párpados que iban venciéndome poco a poco,
haciendo que me quedara dormido. Creo que tuve suerte al dormir. No sé si solo fueron minutos o si fue más tiempo. El hecho es que me incorporé de golpe y entré a la casa de la tía Eva. Y ella estaba allí en la sala, mientras regaba una planta. Me sonreía alegre, como siempre, y me decía: estoy feliz de verte, hijo. Estoy feliz. La luz siempre está muy cerca, Ernesto. Siempre muy cerca. Después me abrazó y yo me sentí feliz. Me sentía disculpado por ella. Entonces me despedí y ella me dijo adiós con su mano sin dejar de sonreírme. Caminé hacia la puerta de salida y la abrí. Cuando salí a la calle, todo estaba muy oscuro. El suelo era diferente, se sentía liso y no áspero y pedregoso como era. Abrí los ojos, aturdido, y entonces vi solamente oscuridad frente a mí. Aquello había sido solo un sueño, un extraño sueño del que no hubiese querido despertar, ya que era como dormir en el cielo para despertar en el infierno. Sentí miedo de nuevo, ya que recordé dónde estaba y lo que estaba viviendo. Era como revivir en medio de donde solo hay muerte, queriendo ser un muerto a esas horas. Todo aquello era desolador. Yo aún estaba ahí atrapado y sentía como si hubiera envejecido varios años, cuando solo habían pasado algunas horas. Tomé mi encendedor y me dispuse a prender mi segundo cigarrillo. Mantuve la pequeña llama encendida durante unos instantes y fue ahí donde, gracias a esa pequeña luz de la llama, pude verla. Yo estaba sentado en el piso dentro de una de las salas laterales del pasillo, y me quedé atónito cuando mis ojos vieron que frente a mí, aquella placa decía: Eva Soriano Córdoba, 1933-2008. Escrita bajo su nombre, estaba aquella frase: a nuestra amada Eva, fuiste en vida una luz que brilló siempre iluminando nuestros corazones con amor. Tu familia. Yo estaba incrédulo. No podía entender todo aquello. Mi desconcierto era enorme y en mi mente solo había una palabra: luz. Luz. La luz que siempre está cerca. Era lo que la tía me había dicho en el sueño y que ahora también podía leerlo en su placa mortuoria. Fue entonces que escuché ruidos. Y también pasos. Pasos fuertes que se iban acercando a mí. Escuché voces, lejanas y lúgubres. El terror me invadió por completo y estaba literalmente temblando de miedo. Pensé: esto es la tapa del pomo. Aquí voy a morir. Sea lo que sea que anda por ahí, me va a matar del miedo. Esos escasos minutos me imaginé mil cosas horribles. Fantasmas e imágenes de ultratumba, o tal vez muertos saliendo de los nichos, o muy posiblemente una horrible mujer de blanco, viniendo hacia mí lentamente con sus brazos extendidos. O tal vez monjes malignos y espectrales dedicados a hacer cultos oscuros dentro del cementerio. Al menos, pensé, sería bueno que mi familia me enterrase junto a la tía Eva, para estar acompañado. Tenía los ojos cerrados y apretados y podía escuchar cómo los pasos venían hacia mí, cada vez más y más cerca, hasta que pude escucharlos detenerse justo frente a mí. Una voz ronca me dijo: «Hey, usted». Abrí los ojos. Aquella voz era la del cuidador del cementerio que me dijo: «Joven, ¿qué hace aquí?». Cuando logré calmarme, fui poco a poco contándole lo que me había pasado
y el guardia pasó de la sorpresa a la risa, lo cual me indignó un poco, pero no le dije nada. Me incorporé y antes de salir de aquella ala del pasillo vi de nuevo la placa de la tía Eva. Gracias una vez más, tía, pensé. Fuiste una luz en medio de toda esta oscuridad. Caminé detrás del celador y nos dirigimos a las escaleras. Me quedé mudo al darme cuenta de que había dormido en el pasillo de abajo, porque lo último que recordaba era haber estado en el de arriba junto a la puerta, lo cual me dejaba claro que estando dormido o sonámbulo, había atravesado todo el pasillo a oscuras, bajado las escaleras y había llegado casi al final del pasillo de abajo hasta dar, inconscientemente, con la tumba de la tía. Dormí ahí frente a su tumba, frente a ella. Quizás, de algún modo, estuvo cuidando mi sueño durante horas, prolongándolo hasta que pudieran rescatarme. Cuando subimos las escaleras, el celador y yo, pude ver hacia las puertas de acceso a la entrada del pasillo. Cómo estaban abiertas, cómo la luz del sol de la mañana iluminaba todo, pues ya eran las 7:30. Subí a mi auto y salí del cementerio con rumbo a casa. Durante mucho tiempo estuvo grabada en mi mente esa frase. La luz siempre está muy cerca, Ernesto. Siempre muy cerca. Siempre muy cerca.